perdón. Verdaderamente, el perdón es una herramienta. Las herramientas, estamos aquí pensando no en un mecanismo, sino que en algo que florece y se desarrolla a partir de un diseño, de un contenedor genético, con todo el diseño de eso, como son las semillas, ¿eh? Las semillas de las plantas, que son pequeñas en la mayor parte de los casos, que contienen toda la información perfecta para el diseño del desarrollo de cada etapa de cada una de esas especies vegetales. Y esa semilla, para dar fruto, tiene que romperse para que salga la primera ramita y empiece a desarrollarse esta, por ejemplo, la semilla de mostaza, un gran árbol. Bueno, las herramientas son las que ayudan a cultivar la tierra, a desarrollar esos frutos. Como cristianos en nuestra vida espiritual tenemos herramientas, que además, cuando hay que dar batallas, se constituyen en armas. Y una herramienta para el crecimiento, la madurez y el desarrollo espiritual del ser cristiano es el perdón. Pero también es un arma para combatir las estrategias del enemigo que tratan por todos los medios de impedir que seamos formados a la apariencia de Cristo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El perdón es una de las armas más poderosas del cristiano y es una de las herramientas más poderosas para la madurez. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 15 y 16 nos dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con el perdón? Bueno, cuando hay falta de perdón en nosotros, hay una separación respecto a ese otro al cual no hemos perdonado. Y si esa falta de perdón está contaminada por amargura, por ira, por rabia, por rencor, esas son formas del odio. Por lo tanto, podríamos decir que la falta de perdón abre un camino ancho hacia el odio al prójimo. Y aquí, en esta primera carta del apóstol Juan, se describe claramente el efecto de ese odio. ¿Y qué es lo que implica? ¿Qué es lo que implica para nuestro acceso a la vida eterna? ¿Y qué es lo que implica respecto a mostrar y manifestar a Jesucristo? Y vivir el verdadero amor, como bien nos llevaba Victoria en el tiempo de alabanza a reflexionar respecto a cuánto necesitamos renunciar a muchas cosas para que Dios obre en nosotros y podamos así vivir la vida plena y abundante de la cual nos habla la Escritura. Tenemos la salvación, hemos sido perdonados, pero para vivir la vida plena y mostrarla a otros y ser efectivos en la transmisión de un Dios verdadero, de amor, fiel, misericordioso, debemos empezar a vivir esa vida plena y abundante, y no la vida que hemos conocido a partir de nuestras propias experiencias. La falta de perdón puede abrir este camino y dañar ese crecimiento y madurez del cristiano. Mateo 18, versículos 21 al 23, por otra parte, nos dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Como diciendo, ¿hasta 7 veces tendré que hacerlo? O sea, más de una, más de dos, hasta 7 veces. Recuerden que el 7 es el número de la perfección de Dios. O sea, en el fondo Pedro le está diciendo a Cristo tantas veces, o sea, como diciendo, ya, yo quiero ser mejor. O sea, si pecó contra mí no tendría por qué perdonarlo, pero bueno, como yo soy discípulo tuyo, voy a perdonar. Y como quiero ser mejor, ¿será hasta 7 veces que tengo que perdonarlo? ¿Qué es lo que le responde Cristo? Le dice, no te digo que hasta 7 veces, sino
hasta 77 veces, le contestó Jesús. En realidad el número no es un número, el número es una manifestación de todas las veces que sea necesario. Por eso dice, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Si no hemos entendido por qué Cristo le dice a Pedro que quería tener una estatura mayor, ¿no? Él quería llegar a algo que aún no tenía. Y entonces él se plantea una meta ambiciosa a su modo de ver. 7 veces perdonar a quien pecó contra él. Acuérdense de quién es Pedro, el temperamental, el que reacciona rápidamente, más aún cuando se siente ofendido y reacciona para resarcir el daño que le han hecho. No reacciona para abrazar, sino que más bien para golpear, para cortar la oreja, para decir yo te defenderé, no te entregues, no mueras, ¿no? Ese es el Pedro que dice, yo quiero ser mejor, quiero hacer un gran esfuerzo, 7 veces. Y Cristo le dice, no 7, hasta 77 veces. Si no nos quedó totalmente claro por qué Cristo le dice eso, es bueno leer la parábola que se inicia a partir del versículo 24 y que nos preanuncia el versículo 23, de ese rey que quería ajustar cuentas con sus siervos y le perdona una gran deuda a uno. ¿Y por qué Cristo dice necesitamos todas las veces que sea necesario? Porque en esa parábola queda claro que muchas veces no dimensionamos el perdón que hemos recibido y la obligación que genera eso, por convicción, de dar ese mismo perdón a otros. Esa parábola desde el versículo 24 lo explica muy bien. Hay 2 tipos de perdón. Uno, expresados en la cruz, al menos como forma, ¿no? Y ejercidos allí mismo en la cruz. Con la muerte de Cristo acontece el perdón vertical, el perdón de Dios de arriba abajo, el perdón de Dios para nosotros. Mateo 18, 21 al 23 dice, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Ahora somos coherederos con Cristo, tenemos una pertenencia, el reino de los santos, tenemos una pertenencia a la familia de Dios, nuestro Padre, y tenemos herencia, todas las promesas de Dios son nuestras. Esa es la vida plena y abundante que Dios nos llama a vivir mediante el proceso de transformación, madurez y crecimiento. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Allí, en la muerte de Cristo, y activamos todo esto cuando lo recibimos en nuestra vida, en quien tenemos redención. Recuerden, redención es comprar a un esclavo para hacerlo libre. Él nos compró de la esclavitud del pecado con el precio de sangre de su Hijo y nos perdonó los pecados. Dios, a través de Cristo, perdonó mis pecados pasados, mis pecados actuales y futuros, porque pecamos, somos pecadores. No estamos hablando aquí de los pecados espectaculares, estamos hablando de todo lo que hacemos sin la voluntad de Dios, sin consultarle, sin conocer qué es lo que Él espera, qué es lo que quiere que hagamos y cómo lo hagamos. El perdón vertical es el perdón de Dios a nosotros a través de Cristo. El perdón vertical, según 1 Juan 1:9, es que si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Pero ahí mismo en la cruz, el mismo Cristo, siendo torturado, asesinado, aún siendo inocente, no solo dice, Padre, perdónales lo que hacen, porque no lo saben, no saben lo que hacen. No solo hizo eso, sino que a sus costados había 2 hombres condenados con él. Uno que no se arrepintió, y uno que allí, a punto de morir, reconoce que Cristo es el Hijo de Dios, se arrepiente, y Cristo le da el perdón, y más aún le dice, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. En la misma cruz entonces está la consecuencia del
como ejemplo en el mismo Cristo la consecuencia de recibir el perdón de Dios, que es perdonar a los que están a nuestro lado. El perdón horizontal. Como recibimos el perdón vertical, somos llamados a ejercer el perdón horizontal a nuestros pares, a nuestros iguales. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Seamos claros, a través de Cristo fuimos perdonados del poder del pecado en nuestra vida y ya hemos entrado en la vida eterna. Pero en la medida que vivimos una vida que no es la vida plena y abundante, sino una vida con amargura, con rencor, con falta de perdón, no vamos a disfrutar la vida plena y abundante. Y esa es la forma en la cual Dios no puede hacernos vivir la vida plena si nosotros no decidimos vivir en el perdón. Entonces, las consecuencias de esa falta de perdón nos van a alcanzar. A eso se refiere que si no perdonamos a los demás, nuestro Padre no va a salvarnos de las consecuencias de esa falta de perdón. Él nos ha salvado de la muerte espiritual y vamos camino a la vida eterna. Pero también quiere que vivamos en esta vida una vida gozosa, una vida en la cual no haya amargura, rencor, resentimiento, ira, odio, falta de perdón. Pero si nosotros no lo hacemos voluntariamente, no ejercemos el poder del perdón, Dios no nos va a librar de las consecuencias de una vida impactada por esas prácticas no santificadas. El perdón horizontal también lo encontramos en 1 Juan 4:20. Bueno, hay muchos versículos más, yo solo voy a mencionar aquí 2. Allí dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Seamos claros también. Yo creo sinceramente que todos los que estamos aquí amamos a Dios, pero en la medida que no nos ha sido revelado el inmenso perdón que hemos recibido, no conocemos completamente a ese Dios que no vemos. Y es difícil que ejerzamos el perdón al prójimo que sí vemos. Por eso es importante crecer en la revelación del perdón de Dios en mi vida, en tu vida. No sé si recuerdan que la semana pasada yo les compartí que al revisar esa historia del hombre ciego de nacimiento a quien Cristo le dio la vista, Dios me reveló lo tremendo de su perdón en mi vida, el cual la verdad es que no pude gozar y disfrutar plenamente los primeros años de ese perdón, porque vivía en temor del juicio de los demás y vivía en falta de perdón de mí mismo hacia mí mismo. Y entonces estaba de algún modo desvalorizando el perdón que Dios ya me había dado, porque no le daba el valor completo ni lo vivía plenamente. Y eso dificulta que actuemos correctamente con los demás. ¿Qué es el perdón? Olvídense de lo que está a la derecha, me equivoqué, no alcancé a colocar el versículo ahí, quédense solo con el título. ¿Qué es el perdón? Así vamos a funcionar, ¿ven? Ya está el versículo allí. En algún momento yo voy a pedir que alguien lo lea. ¿Qué es el perdón? El perdón es una decisión. El perdón es intencional y es un proceso. Dios nos hizo libres, nos presenta su verdad, nos está explicando ahora, nos está mostrando a través de su palabra qué es el perdón, la importancia del perdón, el poder del perdón, pero Él no nos va a obligar. Incluso nos mandata, pero no nos va a obligar. Por eso es una decisión, debe ser una decisión. Debemos ser intencionales en esto. Y ser intencional no es quererlo en términos de una emoción.
es decidirlo, entender espiritualmente la importancia del perdón y hacerlo. Y esa decisión no es de un momento, en un momento se inicia, tiene que comenzar en algún momento, pero lo que ocurre cuando yo decido perdonar es que se inicia un proceso. Y no estoy hablando principalmente del otro, estoy hablando de mí. Al primero que impacta el perdón es a mí mismo, aunque también impacta al otro. El perdón no se da como un accidente, no es un momento. Aunque en un momento yo tomo la decisión, se inicia un proceso. Más bien uno tiene que tomar la decisión y comprometerse al proceso. El Espíritu Santo es quien da el poder para llevar a cabo esta decisión y sostener este proceso en el tiempo. Ambas cosas son necesarias. El momento, tomar la decisión de perdonar, y manifestarla, porque no es algo que queda en mi fuero interno. Yo debo expresarle al otro el perdón. Aquel destinatario del perdón, yo tengo que hacérselo saber. Y también es necesario comprometerse al tiempo que sea necesario para llevar a cabo el proceso. Aquí quizás empezamos a entender eso de 77 veces 7. Porque al comprometerme con el proceso, quizás pudiera parecerme en mi entendimiento que lo que perdoné la primera vez tengo que volver a perdonarlo, pero no es volver a perdonarlo, es sostener el perdón que ya decidí otorgar al otro. A ver, ¿habrá alguien que se anime a leer Apocalipsis 3, 15, 16? ¿Ya? ¿Yo? ¿Quién levantó la mano? Es que no me veo todas las cámaras. Yo lo tengo listo. Ya, a ver, vamos a darle a Angélica en esta primera la oportunidad. Angélica. Apocalipsis 3, 15, 16, ¿no es cierto? Exacto. En Reina Valera, sí. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una palabra fuerte, ¿no? Sí. Es una palabra que nos Amén. confronta. Pero entendámosla bien. El propósito de las cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis no es condenarnos. El propósito de la palabra de Dios no es condenarnos. Dios envió al mundo a su Hijo para salvación y no para condenación. Entonces entendamos que esta palabra fuerte es una advertencia y es para la iglesia, porque está en el contexto de las 7 cartas, las 7 iglesias al inicio de Apocalipsis. ¿Qué es lo que están diciendo estos versículos? A Dios no le gustan los indecisos. Y pucha que nos toca como chilenos esto, porque los chilenos, como decía un gran estudioso del comportamiento humano de los chilenos, Fidel Sepúlveda, dice que los chilenos hablamos con medias palabras, como que decimos la mitad de las cosas para después poder tergiversar lo que dijimos y no comprometernos. Dios quiere que seamos decididos, que seamos firmes, que hay otra porción de la Escritura que dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. El perdón no es algo que hay que meditar mucho, que hay que sentirlo, que vamos a ver las cosas que no es, sino que es una decisión que inicia un proceso. El perdón es intencional y sostenido y requiere perseverancia. El perdón es un trabajo difícil y complejo. El perdón no es una cosa que se lanza de buenas intenciones, que nos hace ver lo buenos que somos, o lo tanto que hemos crecido. No tiene que ver con el orgullo, no es fácil, es difícil y complejo. Se requiere de valor para perdonar y también de mucho esfuerzo. El perdón tiene dimensiones emocionales. No es esencialmente una emoción, pero tiene dimensiones emocionales. Tiene dimensiones relacionales porque siempre es respecto a alguien, al menos a un otro. Lamentablemente, la falta de perdón muchas veces no solo afecta a un otro, sino que afecta a muchos otros.
tiene dimensiones espirituales, por supuesto, porque nos aparta de Dios o nos acerca a Dios. Y como somos integrales, lamentablemente también tiene dimensiones fisiológicas, es decir, el perdón, la falta de perdón en particular, nos puede enfermar. De hecho, muchos médicos, incluso no creyentes, saben fehacientemente que la falta de perdón, el rencor, enferma o dificulta la sanidad. El perdón es un trabajo difícil y complejo. Tiene que ver con cambiar nuestras actitudes, comportamientos, sentimientos y creencias. El perdón es un trabajo difícil y complejo porque también necesitamos aprender a calmarnos cuando recordamos las ofensas y no alterarnos ni tampoco reaccionar impulsivamente. A ver, de quienes habían levantado la mano antes, yo había visto por ahí a Pedro, Joana, no sé si alguno de ellos se anima ahora con Romanos 7, 19, 25. Pedro, vi que levantó la mano al tiro. Ya. Ya, pero voy a leer del 17 en adelante. Bueno. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino que el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza. Es pecado todavía dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Amén. Amén, por supuesto, por la verdad que está en el interior de esta palabra, que nos muestra la compleja condición humana, pero también nos muestra la esperanza y el poder de Dios obrando en esta compleja condición humana caída, rota, quebrantada. Por eso el perdón es un trabajo difícil y complejo. También porque el proceso del perdón cambia las emociones que están ligadas a la falta cometida. Es un proceso que va a cambiar las emociones. Por eso el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Pero en la medida que tomo la decisión y vivo el proceso, también va a impactar las emociones. En vez de sentir enojo, amargura u otros sentimientos que resultan cuando no hay perdón, el perdón nos da una sensación de libertad, el gozo del perdón cuando recordamos la ofensa. Obviamente, el día que decidí perdonar y los meses siguientes no voy a tener gozo cuando recuerde la ofensa. Pero en la medida que me disponga y me sostenga en el proceso del perdón, va a llegar el momento en el cual no es que celebre la ofensa, no es que me alegre con la ofensa, voy a estar en paz ya con esa ofensa. Voy a estar en paz con el que me ofendió. Y voy a sentir el gozo del perdón que me da libertad. Llegar a ese punto es un trabajo difícil y complejo. Pero Dios nos invita a hacerlo y confía en que lo vamos a poder hacer con su ayuda. ¿Qué es el perdón? El perdón es cancelar una deuda.
liberar de la deuda. Cancelar y liberar en relación a mí. Yo libero de la deuda, yo le cancelo la deuda. Vamos a entender mejor qué implica esto cuando perdono al que me ofendió, al que me causó algún daño. Muchas veces, cuando alguien te daña o te ofende, sufres un tipo de pérdida. Sea algo grave, como perder un hijo por causa de un conductor ebrio, por ejemplo, o sea una ofensa menor dentro de una relación, sentirse ofendido por unas palabras, por ejemplo. La ofensa nos deja con el sentimiento de que perdimos algo o que nos quitaron algo. Ha resultado una deuda. Lo que perdimos o nos quitaron. Se nos debe. A muchos se les hace difícil perdonar porque quieren que el deudor pague la deuda. En otras palabras, desean la venganza. Muchas veces queremos que el ofensor sienta el peso de lo que sufrimos. A veces incluso queremos que el ofensor sufra aún más allá de lo que podría pagar. Eso ya es rencor y odio. Cancelar la deuda, liberar de la deuda, no es hacer justicia. Cancelar la deuda, liberar la deuda, no es que no vaya a haber justicia. La justicia no la ejerzo yo, la ejerce Dios. Pero el cancelar, liberar la deuda del que me ofendió, me libera a mí y libera al otro para que pueda recibir la voluntad de Dios en su vida y ser transformado también. Joana, ¿quieres leer el versículo de Colosenses? Ya. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que no era adversa, clavándola en la cruz. Amén. Cristo anuló nuestra deuda. Fuimos liberados de pagar la deuda. Fue cancelada porque Él pagó la deuda. Esto es muy importante para que entendamos que perdonar no implica que no va a haber justicia, porque Dios hizo justicia con nosotros. Nos liberó del castigo, de las consecuencias del pecado, respecto a la relación con Él, respecto a la vida eterna, porque quien pagó esa deuda fue Cristo. Ese es el mecanismo por el cual, lo vimos el domingo pasado, Dios no deja de ser justo cuando perdona el pecado. Por eso yo debo dejar a Dios la justicia respecto al otro, cuando perdono. Y creer que Dios tiene un mecanismo perfecto, que ya me lo aplicó a mí, un mecanismo perfecto para seguir siendo justo, pero también ser perdonador y misericordioso. Partimos con eso el domingo pasado, con Éxodo, ¿lo recuerdan? Cancelar, liberar una deuda, en muchas situaciones, la única manera de arreglar una deuda es con el perdón. Tomamos la decisión de liberar al deudor de la deuda que ha adquirido. Esta decisión también nos libra a nosotros del peso que nos pudiera estorbar en nuestro andar con el Señor. El perdón hace más liviano el camino para crecer en la vida plena y abundante. Yo primero, y yo también ya no soy obstáculo para que el otro, si así lo decide, también transite el camino de la vida plena y abundante. Pero cuando no hay perdón, ni yo ni el otro. El perdón no cambia la naturaleza de la transgresión. El mal que se hizo sigue siendo un mal, y el perdón tampoco niega el hecho de que la ofensa ocurrió. Más bien, en vez de permitir que el enojo y el dolor de las ofensas nos mantengan atados al ofensor, el perdón nos ayuda a desprendernos y librarnos del mal que ocurrió. ¿Qué es el perdón? Y en realidad esto debiera ir en el número 1.
pero lo coloqué en el 4, porque creo que podemos entenderlo mejor habiendo visto antes los otros 3 aspectos de lo que es el perdón. El perdón es algo que se concede por gracia, es decir, gratuitamente. Aquí se aplica plenamente aquella expresión: lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. Fuimos perdonados por gracia, debemos perdonar por gracia. Dios nos puso el mayor ejemplo de dar por gracia cuando inició el proceso del perdón y la reconciliación con el hombre. Los que necesitan ser perdonados no necesariamente merecen el perdón. Nosotros en ninguna manera merecemos el perdón de Dios. Nosotros le mostramos la gracia a los demás porque hemos recibido gracia de parte de Dios. Tenemos algo en común con la persona que nos dañó. La misma naturaleza pecaminosa que causó la ofensa es la naturaleza con la que luchamos en nuestro propio corazón. ¿Alguien quiere leer Romanos 5:6? Margarita. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Tenemos un tremendo ejemplo, ¿no? Somos llamados a vivir ese amor que ya nos fue entregado, que nosotros podamos ser ministros de reconciliación, embajadores de Dios, mostrando esta gracia. Y la falta de perdón no muestra la gracia. La falta de perdón no muestra a otros al verdadero Dios. Muestra un Dios como el que muchos quieren presentar, iracundo, vengativo. Aun si la persona que causó la ofensa no inicia la reconciliación, o si no reconoce su horror o la ofensa, el ofendido deberá conceder el perdón y deberá concederlo con gracia. Uno puede sentir que es injusto tener que perdonar. Sin embargo, la gracia nos permite perdonar aún a las personas que no parecen merecer el perdón. Es posible que el ofensor no sienta remordimiento, ni se arrepienta como para recibir perdón, pero eso nos cierra las puertas a que se le conceda el perdón. Primero, el perdón tiene que ver conmigo mismo. Me libera a mí y me permite avanzar sin carga y sin peso en el camino que el Señor tiene para que viva esa vida plena y abundante. Pero también por gracia libera al otro. El otro verá lo que hace con ese regalo. Dios le ofrece su perdón a todos por la muerte de Cristo en la cruz. El arrepentimiento es necesario para recibir ese perdón. La gracia tampoco niega la gravedad de la ofensa. El perdón que se concede por gracia reconoce la gravedad de lo que se hizo mal y se desprende del supuesto derecho de venganza o de guardar rencor. Es por gracia y todo lo demás lo dejamos en las manos de Dios. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es olvidar. Perdonar no implica olvidar. Al perdonar la ofensa, esta no se borrará de la memoria. De hecho, tratar de negar que algún mal rato o alguna traición te lastima puede hacer más intensa la memoria que estás tratando de olvidar. Hay muchos que dicen, no, yo ya olvidé. Y uno ve, es evidente para uno, que no es así. A veces incluso decimos algo tratando de engañarnos a nosotros mismos, porque efectivamente decidir perdonar no tiene como requisito olvidar. Por algo se inicia un proceso, es transformar. El perdón al que Cristo nos llama significa que no guardaremos rencor, amargura o resentimiento en contra de la otra persona. Esto es que cada vez que recordemos va a ir siendo transformado ese recuerdo, aplacando el enojo, la ira, la rabia,
el deseo de venganza. Por lo tanto, en vez de intentar olvidar la memoria de una ofensa, la meta debería ser cortar con el resentimiento que nos ata a ella. No es olvidar el perdón, es transformar lo que sentimos y lo que pensamos cada vez que recordemos. El perdón no es indultar. Indultar es un término legal que significa quitar el castigo merecido por algún crimen u ofensa. Alguien estaba en la cárcel, se le indultó, sale de la cárcel. Dios no nos indultó. Dios nos liberó de pagar la cuenta, pero la cuenta fue pagada. Alguien la pagó por nosotros, Cristo. Por eso, el perdón nuestro hacia otro, el perdón horizontal, no indulta al otro. Lo que indulta al otro es Cristo en su vida. Si esa persona no tiene a Cristo, perdonarlo lo puede llevar a Cristo. Si esa persona tiene a Cristo, perdonarlo lo puede hacer crecer en Cristo. Empezar a vivir la vida plena y abundante y no seguir también amargado. Yo amargado porque no lo perdono, él amargado porque no es perdonado. Aunque perdonemos a alguien, es posible que tengan que atenerse a las consecuencias de sus actos. Pero ya no es algo que depende de mí, eso tendrá que asumirlo como responsable de lo que hizo. Pero yo no estoy haciéndome cargo de que tenga que pagar, porque yo perdoné. Del mismo modo, al perdonar no se le está dando permiso al ofensor de que nuevamente me ofenda. Aquí es importante distinguir, quizá a algunos les va a costar a alguien que perdone no volver a cometer esa agresión. Por eso Cristo le dice a Pedro, perdona al que te ofende todas las veces que sea necesario. Ahí necesitamos dirección de Dios para saber si alguien lo hace porque le cuesta o alguien lo hace porque lo quiere hacer. Obviamente, si alguien me está ofendiendo, me está dañando sin ningún arrepentimiento y no es porque le cueste dejar de hacerlo, yo debo cortar toda relación con esa persona. Perdonar igual, pero cortar toda relación. Y vivir el proceso solo. Yo solo vivir el proceso de crecer en el perdón. Es importante establecer normas sanas y no simplemente permitir que la otra persona continúe con sus acciones dañinas o pecaminosas. Pero para saber qué hacer en cada circunstancia, necesitamos la guía de Dios, porque la verdad es que yo no soy capaz de distinguir lo que ocurre en el corazón y la mente del otro. Yo lo único que voy a ver son sus actos, lo único que voy a oír son sus palabras, sus gestos, también los voy a ver. Y puedo malinterpretarlos. Yo no sé realmente si él o ella se está esforzando en cambiar y le cuesta, o es que realmente no le interesa y no lo está haciendo. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es negar o evadir la ofensa. Hay ocasiones en las que las personas se sienten tan heridas que dice ya lo perdoné, con el fin de no seguir sintiendo el dolor de lo que la otra persona le hizo. El perdón no es simplemente negarse a tratar con un asunto. Ya no voy a hablar más de esto, no quiero que me lo digan, no quiero ver a la persona. Perdoné, pero en realidad estoy negando o evadiendo. O una persona o un asunto dice, ¿para qué? Para que el dolor o el conflicto no esté presente en mí. Pero va a seguir allí, va a estar sin ser tratado. Tampoco significa negar que las palabras o las acciones de otra persona nos hieren, nos hirieron. Es procesar esa herida hasta que ya no me duela ni me hiera. ¿Alguien quiere leer Proverbios 4:23? Que me lo diga con micrófono porque yo no veo todas las pantallas. ¿Fernando parece? Tiene que abrir el micrófono para poder oírte, Fernando. Ahí. Proverbios
Proverbios 4:23. Ya dice, la Nueva Valera dice, aparte de ti, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Aparta de ti la iniquidad de la boca y la necedad. Negar o evadir, pareciera que este versículo nos está como afirmando que sí, que hay que negar y evadir, porque dice aparta, ¿no? Rechaza, ¿no? Pero en realidad lo que está diciendo es que no demos lugar en nuestro interior a todo consejo, desde mí mismo o de otros, que no me lleve a un camino de sanidad, ¿no? Y negar y evadir como si perdonara es mentirme a mí mismo, es seguir un mal consejo de mí mismo o de otro. Y hay mucho de esa opinión en el mundo. No, mira, mejor olvídalo, mejor déjalo a un lado, ¿no? Y perdónalo. En realidad, olvidar, negar, dejar a un lado no es perdonar. Perdonar es decidir perdonar y vivir el proceso para verdaderamente perdonar. El perdón no es un sentimiento. Lo dijimos al principio, cuando dijimos que era una decisión. Si es una decisión, no es un sentimiento. Va a impactar en nuestro sentimiento el proceso, va a impactar en nuestras emociones, pero no es algo que siento. El perdón no requiere de sentir algo distinto por la persona que nos ha ofendido o hecho daño. Para perdonar no debemos esperar hasta que sintamos el deseo de perdonar o ya no sintamos los efectos de la ofensa. Más bien el perdón es un acto de obediencia a través del cual nos puede guiar Dios. Esto no significa que si se produce un proceso de restauración, Dios puede dar el sentimiento de la reconciliación y el amor. O sea, no solo el proceso del perdón puede sanar los sentimientos tristes, de daño, los sentimientos negativos, sino que puede engendrar sentimientos positivos, sentimientos buenos, de reconciliación con el otro, incluso de amor con el otro. Por algo Dios nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. ¿Quién más enemigo que el que me ofendió, el que no he perdonado y que Dios me dice, perdónalo? Sabemos entonces lo que es y lo que no es el perdón. Hay muchas cosas más que podríamos decir, pero creo que estas resumen aspectos fundamentales. Pero también hay algunas ideas erradas sobre el perdón. La primera tiene que ver con la confianza. Según la gravedad de lo que se debe perdonar, la confianza puede haberse visto dañada en distinto grado y hasta destruida. No es un requisito que se restablezca la confianza para poder perdonar. Yo no tengo que perdonar a alguien porque ahora es confiable y ya que me agravió dejó de serlo o lo fue menos y ahora volvió a ser tan confiable como antes. No, es una decisión. Puede haber o no incluso un proceso de restaurar la confianza, pero no es un requisito para perdonar. El perdón sí podrá iniciar el proceso de restaurar la confianza como parte de la reconciliación. La confianza se gana con el tiempo y el que cometió la ofensa tiene que aceptar que para restaurar la confianza se llevará tiempo. La confianza ya no es algo que restaura el que perdonó, sino que el que ofendió. Pero para que esa actitud del que ofendió caiga en un terreno fértil, el que perdonó debe estar dispuesto a vivir el proceso de restauración de la confianza. Otro error respecto del perdón tiene que ver con la reconciliación. Creo que ya hemos dicho varias cosas, pero es bueno recalcarlo, ¿no? Perdonar no implica reconciliarse. Yo puedo perdonar y no llegar a la reconciliación. Incluso puedo apartar totalmente porque el otro no recibe el perdón, no quiere cambiar y quiere seguirme haciendo daño, y lo que debo hacer es apartarme del otro, pero habiéndolo perdonado.
o estando en el proceso del perdón. La reconciliación es el proceso en el que dos personas dan pasos para restaurar una relación que se ha dañado. La reconciliación, ambos deben dar pasos. En la confianza debe dar paso el que me ofendió, pero yo debo estar dispuesto a transitar ese proceso. En la reconciliación, aunque el perdón es importante para restaurar una relación, no es todo lo que se ocupa para lograr la reconciliación. La reconciliación no se va a dar solo por el perdón, debe haber un trabajo mutuo para lograr la reconciliación. Por ejemplo, crecer en los frutos del Espíritu. La reconciliación depende de que ambas personas, el ofensor y el ofendido, trabajen juntos para restaurar su relación. Sin embargo, como cristianos, somos llamados a la reconciliación. Aunque la reconciliación no es un requisito para el perdón, me atrevo a decir que como cristianos somos llamados a completar el perdón con la reconciliación, para crecer en la verdad de Dios. Otro error respecto al perdón tiene que ver con la noción del tiempo. A veces afirma, el tiempo sana todas las heridas. O sea, con el tiempo yo podré perdonar. No me pidan ahora que perdone, pero con el tiempo lo podré hacer. Eso no es cierto. El tiempo no tiene nada que ver con la capacidad de perdonar. Ya dijimos que perdonar es una decisión que surge de comprender lo que Dios ya hizo en mí y para mí sin merecerlo. Me perdonó y me llama a perdonar a otros de la misma manera. Aunque a veces con el tiempo podemos comprender mejor las circunstancias que llevaron a la ofensa. Sí, el tiempo en ese sentido puede ayudar, pero no puedo dejar al tiempo la decisión de perdonar. Sin embargo, el tiempo por sí solo no sana nada. ¿Alguien quiere leer el Salmo 147, versículo 3? María Angélica, parece. Yo lo leo. Ya. Sí, yo lo leo. María Angélica. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Sí? Amén. Lo repito. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. No es el tiempo el que sana nuestras heridas. Y al sanarlas nos permite perdonar. El que sana nuestras heridas es Dios. Por lo tanto, cuando yo me dispongo a hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, Él va a hacer todo lo demás. Yo debo disponerme al trabajoso y difícil proceso de perdonar, habiendo decidido perdonar. Y todo lo demás viene por añadidura. Cuando yo me dispongo a Dios, Él hace la obra completa. Él me va llevando de su mano. Él lleva mis cadenas. Otro error respecto al perdón tiene que ver con la idea de reciprocidad. Algunas personas creen que para poder perdonar una ofensa es necesario que la otra persona les pida perdón. La verdad es que el perdón se le puede conceder aún a alguien que ya falleció, a alguien que no reconoce que hizo mal, a alguien que no se ha arrepentido, a alguien que solo reconoce parte de la gravedad de su ofensa, o muchas otras circunstancias donde no hay reciprocidad. Somos llamados a perdonar unilateralmente como Dios lo hizo, y el resto del proceso ya no es mi responsabilidad. Ya me va a bendecir a mí decidir perdonar y vivir el proceso. Ahora, si el otro entra en el proceso, mayor bendición va a haber para ambos. Pero si no ocurre, yo ya voy a tener mi bendición. Y esto es muy importante porque a veces hay personas que están agonizando y no parten porque hay falta de perdón. Y a veces se van con esa falta de perdón. Pero los que quedan siguen atados. El otro ya terminó su proceso. Si se fue con Cristo, sanó. Si se fue sin Cristo, sabemos también en qué condición quedó. Pero ¿y el que quedó? El que no perdonó y ya no tiene al otro para vivir el proceso con él. De todos modos,
Dios nos invita a perdonar y vivir el proceso, porque es de la mano de Dios, no de la mano del otro. El perdón es una decisión personal. No tiene que ver con lo que haga o deje de hacer el otro. Vamos a ver un video para terminar. Quiero darle gracias a Dios por este camino que nos está llevando. Yo siento que nos está dando mucha revelación y oro al Espíritu Santo, a Dios nuestro Padre y a Jesucristo, que esa revelación venga a cada uno de ustedes. Y que el fundamento que está en estos versículos que hemos leído, así como los que no hemos leído, y muchos otros que hay en la Escritura, pueda afirmarles en estos consejos, en estas recomendaciones, de qué es, qué no es, qué errores hay respecto del perdón, y lo importante que es perdonar. Verdaderamente que podamos ir entendiendo y que nos den ganas de vivir este proceso difícil y complejo, pero poderoso de perdonar, porque fuimos perdonados. ¿Cómo recibir el perdón de Dios y librarnos del sentimiento de culpa? Una vez, un sacerdote cristiano visitó un hospital psiquiátrico en Inglaterra. Mientras pasaba por los dormitorios, observando a los pacientes en su lamentable desequilibrio mental, el director de la institución le dijo: si la mitad de estas personas creyeran el perdón, serían dadas de alta. Muchos males emocionales, espirituales y hasta físicos surgen por el sentimiento de culpa. El pecado destruye nuestras vidas. ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo librarnos de la culpa y sus terribles consecuencias? La Biblia apunta a la salida. Como vimos en el episodio anterior, recibimos el perdón de Dios gratuitamente, no con X cantidad de rezos, indulgencias o estudiando el año bíblico. Jesús pagó el precio. El perdón de Dios es la medicina gratuita que nos cura del pecado. ¿Cómo conseguirla? Número 1. Recibo el perdón de Dios cuando confieso mis pecados. Confesar nuestros pecados es como reconocer que estamos enfermos y que necesitamos curación. Debemos confesar a Dios todos nuestros errores a través de la oración y reconocer la necesidad de Jesús como Salvador para apropiarnos de su perdón, porque solo Él es nuestro intercesor delante de Dios. No tengamos miedo de acercarnos a Dios para confesar nuestros pecados. En el tribunal divino, el que confiesa siempre es perdonado. Número 2. Recibo el perdón de Dios cuando me arrepiento y cambio mi manera de vivir. Jesús nos llama a arrepentirnos. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia y significa tomar otra dirección opuesta a la que estás yendo. Es hacer una conversión, igual que el ejército cuando va marchando. El arrepentimiento sincero implica un cambio en nuestra manera de vivir. Pero nadie se arrepiente solo. Es el Espíritu Santo quien pone en nuestro corazón la tristeza por el pecado y el deseo de abandonarlo. Dejar de avanzar hacia donde nos llevan nuestros malos pensamientos e ir en dirección a Dios. Él es especialista en perdonar pecados y transformar vidas. Número 3. Recibo el perdón de Dios cuando estoy dispuesto a perdonar a otros. Perdonar es un milagro que se produce en nuestro corazón cuando conocemos el amor de Dios expresado en la cruz. Jesús nos impulsa a hacer lo mismo que Él hizo con nosotros, amar y perdonar. Esto mata nuestro orgullo y deseo de venganza, liberándonos del peso del rencor. Jesús nos enseñó a orar así: Papá, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden. ¿Perdonamos a los que nos ofenden? Si perdonamos, Papá también nos perdonará. Él quiere que reflejemos su amor, perdonando las veces que sea necesario y perdamos la cuenta, así como Él hace con nosotros cuando nos perdona. Se olvida. Es más que un acto judicial, es restablecer la paz donde había conflicto. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la obra de tu Hijo, por la obra activa, porque Él lo hizo antes que viniéramos nosotros a este mundo. Comenzó a hacerlo en mi vida cuando recibí a tu Hijo, pero lo sigue haciendo cada día que yo me dispongo a ello.
y lo seguirá haciendo hasta que lo consume con su segunda venida, nos encontremos con Él y despliegue la parte final de tu poderoso plan, en el cual el perdón es una piedra angular. Les bendecimos junto a Victoria en el nombre de Cristo. Amén.